Aquí en el Uruguay, uno de los hechos importantes de esta semana ha sido concretamente el cambio que se produjo en el Ministerio de Defensa Nacional, donde asumió Eleuterio Fernández Huidobro como nuevo ministro. Ayer dio algunas pistas de cuál será su gestión, y sobre esto queremos la opinión del doctor Heber Gato. ¿Qué tal, Heber? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, ¿cómo te cayó la noticia? ¿Qué impresión tuviste cuando ante la enfermedad, verdad, ante el estado de salud que el propio Fernández Huidobro decía ayer, era imprescindible detener el nivel de estrés laboral que tenía Rosadilla para preservar su salud? Reitero, ha sido designado el dimitente senador de la 609. Bueno, uno siente por un lado que el presidente de la República perdió un colaborador importante. Rosadilla era un hombre del cogollo mismo de el centro de poder del MPP, un viejo amigo de armas del presidente de la República, y un ministro importante en un lugar complicado como es el Ministerio de Defensa, que sobrevivió a varias crisis digamos profundas en los últimos tiempos. No nos podemos olvidar del tema del video, ahora el tema grave, verdaderamente grave, de la situación del hospital militar, un hospital mucho más importante de lo que se piensa, que tiene atención sobre muchísima gente que está viviendo una crisis económica decisiva. De modo que me parece que la designación de Fernández Huidobro es una decisión importante del presidente, y yo creo que acertada. El Ministerio de Defensa arrostra, además de las dificultades que te señalaba, Jorge, sí, un problema importante también importante con los militares, con la ley de caducidad, con la política del Poder Ejecutivo en el sentido de anular los decretos que eximían a varios presuntos actores de delitos de la aplicación de la ley, de la ley penal, etcétera. De modo que designar a este hombre me parece una medida acertada, porque entre los militares goza de cierto respeto, hasta de cierto prestigio, diría yo. No nos podemos olvidar que él fue uno de los, hablo del nuevo ministro, que entrará en funciones, no se sabe exactamente cuándo, me estoy hablando de Fernández Huidobro. Fue un hombre importante en los acuerdos aquellos con los militares de los años 70, ¿verdad? Uh-huh. Donde hubo una cierta colaboración entre los militares y el MLN. Todo esto surgió, se conocía, pero el último libro de Abercrombie lo resaltó de un modo muy nítido, muy claro. De modo que me parece que la designación de Fernández Huidobro, un hombre además enormemente inteligente, él es el cronista eximio, diría yo, de toda la saga Tupamar, ha escrito los libros más importantes. Claro, la historia de los Tupamaros, por ejemplo. Exactamente, desde el punto de vista tupamaro, naturalmente, pero libros importantes sobre esa historia. Pero pese a eso, como te decía antes, goza de un prestigio fuerte entre los militares, de modo que para un ministerio tan complicado en este momento me parece una designación apta. El único problema que tiene, ciertos problemas de enfermedad también Fernández Huidobro, que sería de desear que no emergieran durante su gestión, ¿verdad? Claro, sí, justamente este fue un punto que señalaba ayer la senadora Lucía Topolansky, ¿verdad? Que la salud de Fernández Huidobro había sido una preocupación que se pensó en el instante en que se le designó si era conveniente o no hacerlo, pero como lo había señalado Mujica en el momento de anunciar digamos la renuncia de Luis Rosadilla, era necesario alguien de la vieja guardia, y esa definición del presidente de la República seguramente está conectado con eso que tú decías, ¿verdad? En ese pasado, los puentes que se tejieron
entre algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos de los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, entre ellos Fernández Huidobro. Esa vieja camaradería de las armas que ha sido invocada más de una vez, ese respeto mutuo que aparentemente tejieron entre sí algunos militares y algunos integrantes del MLN, y que ha jugado un rol importante en los sucesos de los últimos años y en toda la revisión histórica efectuada respecto a la gestión de los militares. No nos podemos olvidar del último incidente donde en definitiva el designado ministro renunció a su banca en el Senado por no estar de acuerdo con la anulación de la ley, un gesto que para los militares no debe haber sido menor. Es un hombre que renuncia nada menos que una banca del Senado, que no es una banca menor en este país, en función de entender de que se tomaba en el Frente Amplio o que el gobierno tomaba una medida equivocada. Eso le dio, ya lo tenía, pero creo que reafirmó ese respeto que tenía entre los cuadros militares, y creo que ese va a ser un factor muy importante para respaldar su gestión. El Ministerio de Defensa es un ministerio, lo decía recién, enormemente acosado por una problemática intensa. Por un lado, todos los fenómenos de corrupción de la Armada que se siguen agravando. Sí, ahora con este incendio. Exactamente. Incendio que, según bomberos, ha sido provocado y que agita entonces toda la causa que todavía está pendiente allí, ¿no? Exactamente, donde hay están en el ojo de la tormenta oficiales de la mayor graduación, y hay algunos de ellos, incluso un ex jefe de la Armada, que se encuentra procesado. Estamos hablando de millones de dólares y estamos hablando de la utilización de fondos de la Armada, indebidamente, aparentemente, de fondos provenientes de las Naciones Unidas por la Armada. De modo que la Armada es un tema abierto, difícil, que va a requerir mucha destreza en el manejo y equilibrio por parte del ministro. El tema de los videos, que todavía sigue allí, que aparentemente se lo va a tragar la historia, pero que fue un tema que causó, digamos, diversos inconvenientes. Y además el tema, como también decía recién, del hospital militar, nada menor. Parece ser que la situación del hospital es verdaderamente trágica, habiendo cerrado servicios esenciales. De modo que esta designación significa capear un temporal. Todos tenemos la esperanza de que este tema en el Ministerio de Defensa Nacional pueda irse superando de a poco. Es un clavo caliente para el gobierno, pero es un clavo caliente para el país. El problema militar tenemos que definitivamente procurar solucionarlo, ¿verdad? Claro. Y me parece que este es el hombre, tiene el physique du rôle, para decirlo como dirían los franceses. Es el hombre adecuado en el momento adecuado, con esa pequeña salvedad respecto a la salud que a todos nos preocupa. Pero es un hombre muy inteligente, Jorge. Sí, lo es, sin duda. Es un hombre que escribe como los dioses, Escribe como los dioses. Es uno de los grandes escritores políticos uruguayos. Sin duda. Sus memorias son una maravilla desde el punto de vista literaria, con las características que él tiene, ¿no? Ese modo abrupto, ese modo cortado, pero muy irónico de escribir. Y políticamente ha revelado también ser un hombre con talento, ¿verdad? El modo que se ha movido, alejándose del MPP original en el momento adecuado, fundando la CAP-L también en el momento adecuado, dándole un cierto realce en función de su nombre y de su habilidad a ese nuevo grupo político. De modo que, insisto, creo que es el hombre para el momento, y me parece que fue momentos también que el presidente sufre una crisis profunda de credibilidad, ¿verdad? Haber designado un hombre de este nivel fue un acierto. Sí, ayer en los corrillos del Palacio Legislativo y también en algunos testimonios que se daban, señalaron que Fernández Huidobro en realidad era esperado por los militares como ministro de Defensa ya desde la época del presidente Tabaré Vázquez, que era el preferido, ¿no? Tal vez por eso que señalabas tú,
la posibilidad de un diálogo franco entre partes que se conocen. Exacto. Eso no es nada menor. Los militares tienen una prevención muy fuerte, histórica, frente a los ministros de defensa de origen civil, pero en este caso ese fenómeno no se presenta. Además, están muy golpeados los militares por todas las investigaciones en curso. La única figura que se me ocurre a mí que tiene aptitudes y habilidades como para poder conducir todo este tema en este momento, naturalmente habrá otros, pero quien es notoriamente competente para hacerlo es Fernández de Huidobro, ¿no? Asoma entonces como uno de los hechos importantes que de esta semana. Tenemos unos 2-3 minutos para abordar alguno que te parezca especialmente significativo en estas horas en lo que hace al panorama político en el Uruguay. ¿Hay algo que señalarías? Bueno, la situación de Bonomi podría ser, ¿verdad? Bueno, sí. Bonomi es un hombre que en algunos aspectos, Jorge, tiene características similares a Fernández Huidobro, ¿verdad? Es un hombre del cogollo mismo del MLN, un hombre de la confianza del presidente, un hombre competente e inteligente, pero acosado también por una problemática terrible para el país, verdaderamente terrible. Yo te escuchaba a ti comentar días pasados la muerte de los comerciantes y a uno le sobrecoge un poco el ánimo ver cuál es la situación del país en materia de seguridad. Los reclamos insistentes de la gente pidiendo soluciones, las dificultades para, otorgar esas soluciones. Escuchaba a los comerciantes ahora diciendo de que era muy importante la educación. Me alegró que un sector corporativo golpeado fuertemente por la crisis se diera de cuenta que las soluciones no son inmediatas y que ningún gobierno, ni ni ninguno, ni siquiera si Mandrake fuera el presidente, podría aportar soluciones inmediatas a la crisis de seguridad. Las crisis de seguridad tienen que ver con un desgaste social de mucho tiempo, yo diría de más de una generación, que van venciendo los resortes éticos y morales de un país y producen una generación de marginados, acosados por la droga además, que tienen una predisposición natural a apartarse y a delinquir, y son problemas enormemente difíciles de solucionar en el corto plazo, aún en el mediano plazo. Además de tener que ver con problemas civilizatorios muy generales. Casi todo Occidente está, salvo algún país europeo, está acosado por esta crisis, y ni que hablar de América Latina. De manera que pedirle a Bonomi soluciones inmediatas no es nada sencillo, pero lo cierto es que el país vive una crisis muy importante en ese sentido, y Bonomi es un hombre que la ha sobrellevado como ha podido hasta ahora. Tiene cierto desgaste. Hay algún sector que está pidiendo su eventual renuncia, ¿verdad? Sí. Ahora, tampoco es sencillo pensar quién lo puede sustituir. Tiene que ser otro hombre del círculo íntimo del presidente, y las soluciones no las va a tener en el bolsillo. De modo que se suman a la crisis política que comentábamos la semana pasada. Crisis que todavía sigue desplazándose, que todavía sigue instalada. Yo no sé si el otro día comenté, pero los analistas electorales, los estadísticos, están muy alarmados por la caída porcentual del prestigio presidencial, de modo que el presidente tiene que procurar hacer esfuerzos muy importantes para revertir esa situación a corto plazo. Y la designación de los ministros es básica en ese proceso, ¿verdad? Claro. Son los ministros quienes van a ayudar al presidente o no a remontar esta situación. Claro. De modo que ese ministerio hay que mirarlo con particular atención.